Qué tiempo hermoso este tiempo litúrgico que nos hace vivir la resurrección. Bueno, yo conocí a mi esposo hace 16 años. Nos conocimos, yo realmente digo que fue un pedido como le hizo Ana al Señor. Yo digo que Dios me lo dio, Dios lo puso en mi camino. Nos conocimos un 6 de marzo del 2010. Me acuerdo que él me dijo, yo nunca voy a poder convivir con nadie, no me siento en condiciones de convivir con nadie. A los 11 meses estábamos conviviendo. Yo tenía 37 años en ese momento, él tenía 46. Y transitamos 16 años juntos sin estar casados. Con lo cual, para mí era un dolor muy grande no poder comulgar. Yo hablé con varios sacerdotes y me decían, Dios mira la obediencia de tu corazón. Yo necesitaba comulgar. Este año, por obra de Dios, tomamos la decisión de casarnos y elegimos el día 6 de marzo para hacerlo. Encontramos algunos impedimentos porque él se dice ateo, pero durante estos años, mientras yo vine al grupo, encontré a Alberto, a Vanessa, que decían, nosotros vamos a rezar por la conversión de Horacio. Y encontramos al padre Jorge, porque había otros curas que no nos querían casar, porque teníamos que hacer el cursillo y todo lo demás, y él estaba un poco reticente a eso. Sin embargo, mi hermana, yo y mucha gente estábamos en oración, pidiendo que su corazón se transformara, pero él estaba dispuesto a casarse. Él quería hacerlo por mí, además, porque sabía mi sufrimiento de no poder comulgar, un dolor muy grande. Así que bueno, el día 6 de marzo, acompañado por muchas de mis amigas que están acá en la comunidad, celebramos el civil, celebramos el matrimonio en una capilla muy linda. Están los anillos, que así lo atestiguan. Así que bueno, todo fue obra de Dios y seguimos rezando por su conversión. Pero aunque ustedes no lo crean, hace unos días después de casarnos, agarró un libro escrito por un sacerdote que yo tengo en mi mesa de luz, que es El regreso del hijo pródigo, que habla... ¡Qué nombre! ¡Qué justo! Que habla del cuadro, del pintor y de toda la vivencia que vivió, todo lo que fue viviendo el sacerdote al ver ese cuadro y demás, y él lo está leyendo. Entonces yo bendito sea el Señor. Son los tiempos de Dios. Gracias por el testimonio. Gracias, no pensé que te ibas a animar a contarlo. Vos tampoco, bueno, son las cosas del Espíritu. Bueno, qué lindo. Yo también, mi esposo se casó conmigo por la iglesia, para hacerme el gusto a mí en ese momento, también ateo en ese momento. Y bueno, viste... Acá lo tenés, el Señor hace su obra. Qué lindo escuchar el cambio, la conversión de las personas y claro, Jesús ahora está con ustedes, así que no tiene escapatoria. Bueno, qué lindo. Al tercer día se llama esta comunidad. Y al tercer día, ¿qué pasó?
resucitó Jesús. Pero la resurrección viene porque hubo ¿qué? Una crucifixión, una muerte, ¿verdad? O sea, no se resucita si no se muere, en definitiva, ¿no? A todos nos encanta resucitar, pero no a todos nos gusta morir. Pero vamos a ver al tercer día cuántas veces, hay infinidad de veces que está en la palabra de Dios, pero yo tengo acá algunas. En Génesis 1:13 dice, y fue la tarde y fue la mañana el tercer día. Después en Génesis 31:22 dice, al tercer día informaron a Labán que Jacob había huido. Quiere decir que Jacob ya estaba libre de su suegro que lo explotaba económicamente y lo tenía ahí con mentiras, atrapado, tuvo 21 años. En la primera de en Éxodo 19:11, Dios ordena al pueblo a prepararse porque al tercer día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí. Después en la primera de Samuel, miren que estoy leyendo algunas, hay muchísimas más. En la primera de Samuel, en capítulo 20, versículo 5, dice, David se esconde hasta el atardecer al tercer día. Jonás 1:17, Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, anticipando la tipología de la resurrección de Jesús. Oseas 6, dice, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará y viviremos en su presencia. Qué maravilloso entender que al tercer día es un tiempo de preparación y de revelación. En el Nuevo Testamento, Mateo 17:23, Jesús anuncia que lo matarán, pero que al tercer día resucitará. Casi nadie entendía esto. Pero lo que a mí me gustaría detenerme es, entre la crucifixión, o sea, el primer día, y la resurrección, o sea, al tercer día, ¿qué hay en el medio? Un segundo día, el sábado, ¿no? En la Semana Santa es el sábado. ¿Y qué significa ese día? Es un día de silencio. Es un día en que no vemos nada, no oímos nada, no entendemos nada, no pasa nada, pero no hay resurrección sin ese espacio. Y esto es lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida. Tenemos tiempo de crucifixión, tenemos tiempo de dolor, tenemos tiempo de muerte, como nos contaba recién en esta historia tan linda Claudia. ¿Cuánto tiempo de muerte? 16 años. O tal vez el primer tiempo y después ese sábado en tu vida duró. ¿Cómo es el paso en ese día, segundo? Ahí nos vamos a detener hoy, porque... ¿Qué tengo acá? Ahí está. Tengo ocupado el primer casillero acá. Dios necesita ese espacio para trabajar con nosotros. ¿Y cómo sobrellevamos ese medio? Ahí nos vamos a detener en esta noche.
Ahí Dios hace silencio y nosotros no entendemos muchas veces ese tiempo de desierto, ese tiempo en que a lo mejor recibiste un diagnóstico médico y tenés la promesa, crees que te vas a sanar, pero pasa el tiempo y no llega esa sanidad. No llega. O a lo mejor estás con una crisis económica muy fuerte y pasa ese tiempo largo, porque cuando uno está en crisis es largo el tiempo, ¿verdad? Es silencioso. No podemos acostumbrarnos a esperar. Ese sábado que por algo está en el medio, porque Dios trata con nosotros el viernes, el sábado y el domingo de resurrección. Son pasos que necesitamos aprender a atravesar con sabiduría. Yo en la palabra veo que encuentro que los hermanos de José son puestos en la cárcel y los sacan al tercer día. En el momento que los ponen en la cárcel es el día de la crucifixión. Pero hasta que los sacan, al tercer día tiene ese segundo día que todos padecemos y que a veces no queremos pasar, pero que vuelvo a repetir, es tan necesario. Por ejemplo, hay cosas que si vos no las procesás, no las podés sostener en el tiempo. Me acordaba de unos parientes de mi esposo, de José, que un tío de él, en realidad primo de tu papá. Esta persona comenzó trabajando bien de abajo, fue prosperando, se hizo un negocio muy próspero en el pueblo que vivíamos, con propiedades en los balnearios, vehículos. Tenía un negocio que empezó vendiendo ropa, después tenía electrodomésticos, qué sé yo, lo que ibas a buscar a ese lugar había. Y se fue agrandando y fue extendiendo los salones de ese negocio y haciéndose una casa hermosa, pero sufría del corazón. Y él había llevado antes de todo eso una vida muy desordenada, hasta que, empezó a ordenarse y falleció. Y sus hijos recibieron todo eso, pero no habían pasado el sábado. ¿Qué pasó con él? A los pocos años no quedaba nada de todos esos bienes. Y nosotros que conocíamos la familia veíamos que esos jóvenes, no por su culpa, no porque fueran malos, pero no habían sido formados, no habían pasado por el proceso de trabajo, de valorar lo que tenían. Es como que les caía todo del cielo sin culpa, pero sus papás no supieron hacerlos trabajar. Y muchas veces hoy vemos familias que sus hijos como que reciben. Son como los pajaritos que están en el nido, comen. A lo mejor sus padres trabajan duro todo el día y ellos están para exigir. Hemos visto casos así, ¿verdad? Y esos hijos ahora reciben, pero el día de mañana van a sufrir y a padecer, porque no tienen hábitos de orden, porque no tienen ni siquiera a veces hábitos de higiene, porque no tienen hábitos de trabajo. ¿Qué les faltó? El sábado.
tan necesario para aprender. Ese momento, ese sábado de estar luchando, de estar trabajando, de estar esforzándose. A veces, como papás, no nos damos cuenta qué mal le hacemos a nuestros hijos cuando no les mostramos que el sacrificio es necesario y es valeroso. Yo veo en la Biblia que Esther, por ejemplo, recibe la noticia de que su pueblo va a ser ajusticiado y muerto y despojado de todos sus bienes, y veo que Esther era reina, ella tenía todo, se pone en oración y en ayuno por 3 días. Y al tercer día se presenta ante el rey. Pero antes del tercer día estuvo en el sábado, estuvo en el día 2, trabajando y luchando. Jesús, al tercer día en Caná de Galilea, ahí Jesús, al tercer día, dice la palabra, comenzó su ministerio con el milagro de cambiar el agua en vino. Y nosotros estamos en tiempo de resurrección y yo quisiera que hoy nosotros aprendiéramos que sin fe no podemos atravesar el sábado y sin fe no podemos llegar hasta la resurrección. ¿Y qué es la resurrección? Es el poder más grande del universo. Es el poder que nos cambia, porque a veces situaciones muy difíciles como la muerte de un ser querido, la pérdida de algo, pueden llevarnos a quedarnos en un eterno sábado. Pero la historia no termina ahí, la historia de Dios no termina en lo que aparentemente a nosotros nos parece que es el final. Ahí comienza, ahí comienza. Y me gusta la expresión que está en Lucas 24. Dice que el primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Y acá quisiera que por un instante imagináramos esta situación. ¿Qué es lo que estaban haciendo las mujeres? Preparando perfumes. ¿Para qué? Para el cadáver de Jesús. Preparando algo. Estaban en un sábado. El sábado estuvieron preparando. Yo me imagino el dolor después de haber visto tan injustamente a Jesús crucificado, de ver esa tortura en su cuerpo, esa tortura física, esa tortura emocional, esa injusticia tan grande. ¡Cuánto dolor! Como a veces también nos pasa a nosotros, que vivimos injusticias, vivimos desánimo, vivimos tantas cosas dolorosas, abusos, decepciones, problemas económicos, problemas de salud, problemas en la familia. Pero ellas no se quedaron sin hacer nada. Estaban preparando los perfumes. Y dice que el primer día de la semana, al amanecer, ellas se fueron al sepulcro con lo que habían preparado. Ellas querían darle algo más a Jesús, aunque estuviera muerto. Estaban moviéndose. Y esto también, no pierdas la esperanza. No pierdas la esperanza. A lo mejor estás orando hace tiempo por la conversión de tu hijo, de tu esposo,
como vos, o estás orando hace tiempo por una situación que parece que no se mueve. Pero estas mujeres estaban haciendo algo, y esto me gusta, porque a veces nosotros tiramos la toalla, como dicen, y no hacemos nada. Estoy tan mal económicamente que no hago nada porque, no sé, compartía con unos hermanos recién, cuando nosotros estábamos recontra mal, llenos de deuda. Yo me acuerdo que hacía unos pastelitos, hacía la masa y los salía a vender a los negocios. Con eso a veces ni siquiera me alcanzaba para la comida del día, pero estaba haciendo los perfumes. Tenemos que hacer, hermanos, no tenemos que quedar tirados ahí haciendo una fiesta de lástima. Necesitamos ese movimiento. Y estas mujeres se fueron y además ellas querían poner estos perfumes en el cuerpo de Jesús. Pero en esa época no ponían los muertos como ahora, sino eran como una gran cueva con una piedra gigante, bien grande, bien pesada, para que ese cuerpo no emanara el olor hacia afuera. O sea, ellas fueron y no pensaron en lo grande de la piedra que iban a encontrar ahí. Fueron, se movieron. Y cuando llegan ahí, encontraron removida la piedra. Y entraron, pero no hallaron el cuerpo de Jesús. Y mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron 2 hombres con vestiduras deslumbrantes. Vamos a imaginarnos que somos esas mujeres, que vamos a la madrugada, que todavía es casi de noche, con esos perfumes, llegamos y vemos que la piedra se ha removido y que no está el cuerpo de Jesús. Imagínense el desconcierto. Y esto nos pasa a veces frente a las dificultades de la vida. Estamos desconcertados, no entendemos, nos imaginamos que iba a ser de una forma y es de otra. Pero Jesús nunca se equivoca, Dios nunca se equivoca. Y los tiempos de Dios son perfectos. Y acá nos dice que ellas estaban llenas de temor y no se atrevían a levantar la vista del suelo. Y ellos le preguntaron, ¿por qué buscan a los muertos? ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? El primer anuncio de la resurrección que le dan los ángeles no está aquí, ha resucitado. Y ahí estos ángeles les hace recordar a las mujeres lo que les había hablado Jesús, que Él iba a morir y iba a resucitar. Era necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y ahí las mujeres recordaron sus palabras. Y este sábado, que parece que no pasa nada, este sábado que hay silencio, es el día que Jesús va a los infiernos y nos rescata de ahí. A vos y a mí. Nos saca de las garras del enemigo. Nos traslada de la muerte a la vida. ¿Y qué muerte? La muerte del dolor en tu familia, la muerte de tu enfermedad, la muerte de las dificultades económicas, la muerte que nos iba a tener atrapados en un abismo. Y el Señor el sábado desciende
a los infiernos y vence al enemigo. Y dice la palabra en Colosenses que nosotros estamos sentados junto a Él en los lugares celestiales. ¿Qué significa esto? Que vos y yo tenemos victoria en todas las áreas de nuestra vida, en Cristo Jesús. No es necesario que estés atormentado, que estés triste, que estés lleno de temor, porque Jesús te sacó de ese lugar, nos sacó de ese lugar. Ahora, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué estamos con las dificultades y con esa sensación de desamparo? Porque no creemos. Porque no nos metemos en el río con Él. Porque no hablamos con Él. Tenemos que dialogar con Él, hermanos. Nuestro tiempo de oración, de relación con Jesús, es lo que nos cambia. Es lo que nos da fuerza. Es lo que cambia el entorno. Y llega un momento, yo me imagino si Claudia en el año 8, ¿no? Estuvo 16 años conviviendo con su esposo sin casarse. Y en el año 8 hubiera dicho, bueno, basta, me doy por vencida. En el sábado de esa situación. Ya está. No está. Seguí. Confía. Un paso más. Un minuto más de ese sábado. 10 minutos más de ese sábado. 1 hora más de ese sábado. Un día más de ese sábado. Capaz que el sábado te lleva 16 años como a Claudia. Pero al final viene la victoria. Yo no sé en qué día estás, pero hay alguien que va a venir a remover la piedra de tu vida. Hay ángeles que están ahí esperando que vos prepares los perfumes. Si vos estás acá en esta noche, es porque estás preparando los perfumes. Si no, no estarías acá. Vos estás como esas mujeres preparando los perfumes para ungir a Jesús, para darle lo mejor que vos tenés para darle a Jesús. Tal vez viniste cansado, tal vez viniste enfermo, tal vez viniste con poco de dinero, capaz que gastaste lo último que tenías para estar acá. Pero yo te aseguro que Dios lo ve, que Jesús lo ve, que Jesús ve tu sábado. Y quiero decirte que la resurrección, cuando vos resucitás, hermano, no hay muerte que valga. No hay muerte que te destruya. No hay muerte que te pueda vencer. Porque el poder de la resurrección está aquí, hermanos. Está en vos, está en mí. Jesús lo alcanzó y no lo vamos a desperdiciar. No sé ustedes, yo no le quiero dar ninguna ventaja al enemigo. Quiero aprovechar toda esa fuerza de resurrección, ese poder que está en Jesús y en mi vida, porque yo soy de Él. Y ese sábado, yo a veces pienso, puede ser la espera de un soltero que no llega a su amado, que no llega a su amada. Puede ser la espera de un matrimonio que no puede tener hijos, puede ser la situación económica que no cambia, puede ser la espera de un anciano que está enfermo y se siente débil, puede ser un juicio, una demanda que te han hecho y que
querés liberarte. Puede ser deudas que has contraído y no sabes cómo las vas a pagar, porque en lo natural no podés. Pero miren, me encanta cuando nos pasa eso. ¿Saben por qué? Porque ninguno de nosotros puede llevarse la gloria cuando la cosa es tan difícil, porque solo Dios lo puede hacer. Y cuando vos le entregás ese sueño al Señor, Dios te va a pedir también ese sueño. Primero, porque quiere que ese sueño que solo Él te lo pueda dar sea también para ganarte para siempre, no para perderte. Por eso el Señor le pidió a Abraham e Isaac. Y cuando Abraham estaba dispuesto a entregarle a Isaac, entonces ahí le abrió los cielos y le dio a manos llenas. También a vos y a mí, cuando nos entreguemos con todo nuestro ser al Señor, nos va a dar a manos llenas. Te lo puedo asegurar, hermano. Porque Dios no se deja ganar en generosidad. Y seguro vos estás en este momento escuchando esto, porque Dios quiere resucitarte ese sueño que tal vez tenés encajonado ahí o oculto. Ponete de pie. Cerrá tus ojos. Y esta fe de resurrección que le faltó a las hermanas de Lázaro, porque las hermanas de Lázaro creían en Jesús. Pero cuando Jesús llegó y Lázaro estaba muerto hacía 4 días, le dijeron: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero Dios tenía un plan más grande que sanar su enfermedad, y era resucitarlo. Y veíamos esto el otro día en Servidores, que lo quiero compartir con ustedes. Cuando Jesús resucitó a Lázaro, Jesús podría haber ido ahí donde estaba Lázaro, tocarlo y Lázaro resucitar. Pero no lo hizo así. ¿Saben cómo lo hizo? Le dijo: Lázaro, sal fuera. Porque es necesario que vos hagas algo, aunque te sientas muerto. Que salgas de ese lugar de cautividad, que salgas de ese lugar de muerte, a la voz de Jesús. Y hizo otra cosa. Lázaro no podía mover la piedra. Mandó a los discípulos a que la muevan. Por eso estamos en comunidad. No podés salvarte solo. Necesitas de la comunidad. Y a veces la comunidad vas a tener que correr y hacer fuerza con una piedra grande, porque no es todo fácil. Pero después, la fuerza de la resurrección te va a envolver. Y yo te pido que vos ahora cierres tus ojos y te veas en ese sábado que tal vez lo estás pasando ahora. Y que veas a Jesús, aunque parece muerto, está yendo al mismo infierno para rescatarte de ahí, para rescatarnos de ahí y sacarnos. Y nunca más vamos a volver al Seol.